Sí. Cada país tiene sus propias denominaciones, su propio lenguaje para decir historieta. Entonces, bueno, la pregunta un poco es, de fondo, realmente, ¿por qué aquí en Perú seguimos usando términos distintos? ¿Por qué la gente sigue diciendo manga? ¿Por qué hay autores entre nosotros que se siguen haciendo llamar mangakas? Bueno, esencialmente, antes de ir todavía al gran ese asunto, creo que podemos ver un ratito la parte histórica de realmente qué es el manga. Así que continuemos aquí con el señor Carlos Méndez. Claro, ¿quién es? No para leer, para el ropa. Ahí tienes un micrófono. Ante todo, buenos días. Soy Carlos Méndez. Bien, es cierto, en realidad, la primera vez que me comentaron este tema, la primera pregunta ¿es una broma? Porque en realidad, a estas alturas de este momento, que inclusive existe Wikipedia, la pregunta es, ¿existe alguien que realmente puede considerar que el manga no es historieta? Pues bien, posiblemente sí. Así que lo más lógico sería atacar el asunto desde un punto de vista más realista, un poco más histórico. Ahora, manga es la historieta de Japón. Ojo, el término es bastante conocido acá, pero sin embargo es bastante antiguo. Como ustedes pueden ver, el término se podría traducir como algo de un dibujo involuntario. Es la forma como más o menos se ha tratado de expresar la idea de dibujar una secuencia de imágenes. Ahora, en Japón, propiamente dicho, la historieta o manga, como término propiamente dicho, puede referirse tanto a la caricatura como a la tira cómica, a la historieta compilada, que ya conocemos, e inclusive hace referencia a aquella animación que está basada en historias previamente escritas en revistas y magazines. Así es simple, así es sencillo. Y si no me creen, hay una fuente escrita que pueden consultar, Frederick L. Shaw, en su libro Manga Manga. Así que no se habla por gusto. Ahora, hay un hecho bien interesante. Si bien es cierto, lo que sería la caricatura, el inicio del dibujo en Japón puede, digamos, palparse físicamente desde el siglo VII, el término manga es relativamente moderno, es de 1814. El señor Hokusai Yatsushika acuñó ese término para su publicación, Hokusai Manga, y el término se ha popularizado. Lo que ustedes ven a continuación es una imagen de uno de los libros compilatorios del señor Hokusai Manga, y si ustedes pueden ver, verán definitivamente los ideogramas de manga. Y esta es una de las imágenes. En esa época todavía existía la idea de presentar las acciones como solamente dibujos y a veces con poco texto o nada de texto. Pero hay una cosa que es cierta: manga como término es relativamente moderno. Históricamente se puede rastrear la idea general desde el monje Toba en el siglo XII. En una obra Choyuji Nimbutsu Giga, que se podría decir como los rollos de papel festivo de animales humanizados. Ahora, la popularidad de esta obra hizo que el buen monje obtuviera fama. Por eso los dibujos parecidos a ellos se les llamó tobae o dibujos de toba. Pero por lo general se les consideraba gira, dibujos divertidos y dibujos traviesos. Más adelante también se les consideró como otro término, yoga, dibujos disparatados, desordenados o dibujos locos, según más o menos cómo se vaya a dar la traducción. Y también se les consideró bonchie,
El término extraño porque si la actual traducción de punch es punchy, en aquella época, los 1870 más o menos, en vez de punchy fue punchy, y de ahí ponchie. Lo que ustedes ven, Choyu Jinbutsu Giga, o como les decía el famoso dibujo de Monte Goa. Esto es lo que se podría decir lo más antiguo de lo que se podría conocer como una historieta. ¿Cuál es lo gracioso de esto? Hay otra imagen. En estos rollos, todo lo que es la acción presente en forma de dibujos era continua. Mientras ustedes iban desarrollando el rollo, el papel, la historia iba fluyendo, los escenarios cambiaban. Toda la secuencia de la acción se iba desplegando ante ustedes. Algo muy interesante. Y bueno, las imágenes de Giga. Como ustedes ven, el trabajo de Toba era parte de Giga, pero fue tan popular que se llamó Tobae. Esto es un ejemplo de Giga. Eso también es un ejemplo de Giga. Como ustedes pueden ver, estilos distintos. Ahora, Kyoga, como esto, es un poco más disparatado, pero seguía teniendo la misma idea, o sea, mostrar una acción dentro de una sola imagen con poco texto o prácticamente nulo texto. Pueden ver un cuadro de texto en la parte superior izquierda. Y otro ejemplo. En realidad eran temas bastante festivos. Y esto es quizás algo muy interesante. Después de la flota de buena voluntad de Matthew Perry, que vino a abrir a Japón al mundo, varios exponentes europeos llegaron a Japón, como por ejemplo el señor Birkman, Charles Birkman, llamado Wakuman, o el señor Georges Bigot. El señor Birkman era inglés, el señor Bigot francés. Ellos influenciaban bastante en lo que era, por decirlo así, la historieta. Los japoneses tienen una historia bastante amplia y muy especial en cuanto a hacer secuencias escritas para presentar historias, mucho más que los propios norteamericanos. Pero ellos lo que han logrado hacer es aprender de lo que han tenido con otras personas, todas las tendencias foráneas, adaptarlos a su propia realidad y, lo más importante, han hecho que sus propios artistas puedan nutrirse de eso. Lo que ustedes ven a la mano izquierda es una edición de Punch, 1843, es una revista inglesa. Ahora observen, a la mano derecha está el Japan Punch, 1869. Esta revista fue ni más ni menos que editada por el señor Birkman, conocido como Wakuman, actualmente considerado el santo patrón de la caricatura moderna japonesa. Su tumba de Yokohama es visitada todos los años. Y después de eso, muchos empezaron a copiar los estilos. Por ejemplo, el señor Fumio Nomura editó en 1877, ojo, 1877, la revista Maru Maru Shippuden, para poder aglutinar a los artistas. Como pueden ver, el ponchie en este caso es distinto, también se desarrolló. Y quiero que noten algo, este ponchie está en un formato compilatorio. Cuando antes no se compilaba, los japoneses ya compilaban. Para ellos tener historias continuas de 20 páginas no es raro, para esas épocas. Compilatorios de 150 páginas no era raro, era común, cuando otros no lo hacían, cuando otros pensaban solamente en tiras cómicas. Y recién la historieta en sus formatos occidentales estaba, como se dice, en mantillas. Pero bueno, para recordar la cosa, la evolución al final permitió tener todo esto y permitió tener otra cosa, la variedad de términos.
La historieta japonesa está influenciada altamente desde fuentes europeas y fuentes norteamericanas. Ellos han sabido aprovechar todo lo que han podido incursionar con nuevas técnicas que los hacen distintos. Quizás de ahí la gran diferencia y quizás la gran confusión. Pero para los japoneses no es confusión. Inclusive actualmente ellos no tienen ningún empacho de decirle al manga cómic, porque simplemente para ellos manga es historieta, cómic es historieta. Si quieren llamarle TVO, también es historieta para ellos. No les importa, simplemente es historieta. Como ellos le llamen, se refieren a lo mismo. Observen, este es un Comic Corner o Comic Corner de un café internet de Japón. ¿Y qué es? Manga. Igual, Manga Hiroba, una tienda de 24 horas de venta de manga. Y es manga. Un minuto. Y si ven para arriba, cómic e internet, en katakana. Manga Hiroba y es cómic e internet. Entonces la pregunta es, ¿puede existir algún tipo de duda? Lógicamente no. ¿Cuál es la raíz de esa duda? No me atrevería todavía a decirlo, pero creo que durante esta presentación se podrá ver todo. Perfecto, gracias.